Vamos a tomar esta parte de la escritura que hemos leído aquí en el libro de Esdras, el capítulo 7 y el verso 9 y 10, para hablar del tema el orden de Esdras para con la palabra. El orden de Esdras para con la palabra. Dicho de otra manera, el orden en que Esdras manejaba la palabra de Dios. Aquí en estos versos se nos narra una historia. El libro de Esdras es la historia del regreso de los cautivos que fueron llevados a Babilonia y que luego de 70 años, porque Dios lo había dicho así a través del profeta Jeremías, Dios entonces hizo que el corazón de aquellos reyes se volviera, digámoslo, misericordioso y también tuvieran simpatía con la obra de Dios, porque Dios prepara a todos los que Él necesita para que su obra sea hecha. Un rey como aquellos reyes que gobernaban a Babilonia y luego los medos y los persas podrían ser como quiera que los deseen catalogar, pero Dios había dicho que después de 70 años el pueblo volvería otra vez a Jerusalén. Entonces aquí es el cumplimiento. El libro de Esdras, igual que el libro de Nehemías, nos narra la historia de este regreso de los cautivos que vienen desde Babilonia hacia Jerusalén. Y específicamente Esdras era un escriba. ¿Escriba quién era? Entre los hombres dedicados al ministerio, sacados o tomados de la tribu de Leví, entre ellos había quienes estudiaban la palabra de Dios y llegaban a tener un conocimiento vasto de la misma, y por eso se les dio el título de escribas, que sería lo que hoy tal vez se le llamaría a una persona que trabaja con el estudio de la palabra del Señor a un nivel superior y entonces obtiene un grado en teología y tal vez un doctorado. Entonces este hombre era un hombre que había adquirido ese grado porque él se dedicaba a la palabra de Dios. Pero fíjese que aquí hay varias cosas que aprender. Este verso, específicamente el 10, es importantísimo. El verso 9 nos dice lo que ocurrió, que cuando Esdras salió para volver a Jerusalén, dice que salió el día primero del mes primero, y el mes quinto, en el día primero, llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Ese es, en síntesis, el resumen de esta historia en lo que concierne a la llegada de Esdras a Jerusalén. Pero en el verso 10 da las razones. En el verso 9 dice lo que acontece, y en el verso 10 dice porque tal cosa. O sea que había unas razones para que esto se hubiera llegado a cumplir de esa manera. Había unas razones. Y es importante que nosotros lleguemos al conocimiento de esto, a aceptarlo y a guardarlo para vivirlo. Porque aquí está el cumplimiento de lo mismo que Dios le dijo a Josué en el capítulo 1. Dios le dijo: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Pero entre las cosas que Dios le dice, le da una razón muy importante. ¿Cuál es la razón?
le dice: nunca se apartará de tu boca. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Le explica todo y luego lo dice: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No hay otra manera. Y aquí Esdras lo está experimentando en carne propia. Salió de Babilonia y llegó a Jerusalén. Y entonces da la razón en el verso 10. Dice: ¿por qué? Ahí viene. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Fíjese que aquí hay 4 cosas en ese verso que yo no quisiera que las pasáramos por alto en esta noche. ¿Sabe qué me llama la atención? Que aquí dice que Esdras había preparado su corazón, aunque era un escriba. ¿Qué quiere decir? Que hay quienes estudian porque quieren un grado y ya él lo tenía. Hay quienes estudian porque ese es su trabajo, porque como son escribas, entonces deben saber mucho. Hay quienes estudian porque sus compromisos se lo exigen. Pero aquí nos dice que este hombre, a pesar de ser escriba, o sea, ya tenía su grado, dice, él había preparado su corazón. Es que el primer orden para nosotros vernos bien frente a la palabra es preparar el corazón, hermano. Esto no se puede hacer por profesionalismo. No se puede hacer por erudición. No se puede ser para mostrarle a otros lo tanto que yo soy capaz de entender. Para que la palabra de Dios llegue a tener el efecto deseado, lo primero que tiene que haber es un corazón preparado para la palabra. Es que esto tiene que llegar a ser algo como la sangre que corre por nuestras venas, como el aire que respiramos. Alabado sea Dios. Como el alimento a nuestras vidas. Porque mire la expresión del salmista. Dice: oh Dios, tu palabra es dulce, más dulce que la miel. Y dice: más que la que destila del panal. Eso tiene que llegar a ser la palabra. Tiene que haber un corazón preparado. Esto tiene que llegar a ser delicioso. Tiene que llegar a ser dulce. Porque hay aquellos para quienes la palabra de Dios no es dulce, porque no ha preparado su corazón para la palabra. Entonces la palabra se le convierte en un libro cerrado que no puede entender, que no comprende, que no siente ganas de abrirlo, que ni siquiera lo lleva a la iglesia, menos lo usa en su casa, porque no ha preparado su corazón. Y sabe que la palabra de Dios dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y también dice la palabra: sin profecía y sin ley el pueblo se desenfrena. Si uno no prepara su corazón, la palabra de Dios no tiene sentido. Lo va a ver como una cosa religiosa, triste y lamentable, pero así es. Entonces la gente se dedica a otras cosas.
Y no es que lo otro sea malo o sea pecado, pero la palabra de Dios es la clave aquí. Esa es la clave aquí para el éxito, el triunfo en la vida de este hombre. Y lo primero que ese hombre tiene para con la palabra es que él prepara su corazón. Y yo quiero decirle, mi estimado hermano y amigo, si usted quiere tener o que se repita en usted en la historia de este hombre, lo primero que tenemos que hacer es asumir la misma posición. Hay que preparar de primero el corazón para la palabra. Gloria al nombre del Señor. Hay que llegar a amar esta palabra, mi hermano. Alabado sea Dios. Hay quienes aman muchas cosas, pero mire, hay que llegar a amar la palabra. Algunos se quejan de que algunas personas tienen sus Biblias ya gastaditas y que se le ve que ya el borde no es dorado y tiene algunos manchoncitos y se le nota así como arrugadita y como que la pasta está gastada y se quejan de eso. Dice, mientras que yo tengo mi Biblia hace 20 años y mírala como nueva. Porque nunca la sacó de su empaque. 20 años guardada en el empaque, en la misma cajita que se la vendieron las sociedades bíblicas cuando entregó su vida a Cristo. Ni la caja está gastada. 20 años y la palabra de Dios guardada en su empaque. Pero ojalá gastáramos una Biblia cada 3 años, cada 4 años. Y mire, yo le digo una cosa, yo le he tenido que cambiar la pasta a la Biblia, a veces 2 veces, y no quiero dejar que se vaya, porque ya la tengo como más gastadita, como que le he marcado aquí, le he marcado allá, y he marcado más allá, y ya sé exactamente dónde está el texto que quiero. Es bonito amar la palabra de Dios. Así haya que cambiarle pasta. Hace poco un pastor me dijo, oiga, ¿dónde venden esas Biblias con esa pasta bonita que usted tiene? Le dije, no, esa no es la original. La pasta bonita que traía al comienzo ya se fue. Esta es otra pasta que le mandé a poner porque la otra ya no aguantaba más. Pero yo quiero decirles que la palabra de Dios es dulce. Es más dulce que la miel. Una vez alguien miró mi Biblia y se dio cuenta que hay libros de la Biblia que yo les tengo colores verdes, resaltadores, ¿no? Por encima de los textos, verdecitos, amarillitos, rosaditos. Y se quedó mirando y dijo, oye, usted se pone en el trabajo de todo eso, si ahora ya venden las Biblias así con los colores ya resaltados. Le dije, mi hijo, es igual que con la comida. A mí no me gustaría que me vendan comida ya masticada por la pura pereza. Yo prefiero comida que yo la pueda masticar. Yo no sé si a usted le gusta que le vendan comida ya masticada, pero a mí me gusta masticar mi propia comida, tener el gusto de usar estos dientes, gloria al nombre del Señor, y masticar. Y eso es lo mismo con la palabra de Dios. Yo le dije, yo también podría haberla comprada. No vaya a creer que yo no sé que venden Biblia ya resaltada, pero yo quiero darme el gusto de estudiarla y de saber cuál texto de la Biblia yo quiero resaltar y con cuál color, porque es mi gusto. Esto me sabe a mí a cielo. Ese trabajo de tomar mi Biblia y resaltarla para mí es especial. En el momento no tengo más resaltadores, yo no sé dónde los he dejado en los viajes, pero tengo ganas de volver a comprar otros resaltadores de otros colores y seguir resaltando mi Biblia viejita. Gloria al nombre del Señor. Porque sabe usted que cuando uno prepara el corazón, luego la palabra de Dios toma sentido. Porque la palabra de Dios dice que no se puede entender las cosas espirituales con una mente carnal.
Si tiene la mente carnal, no puede entender las cosas de Dios, porque se han de discernir espiritualmente, dice la palabra. Pero cuando ya la gente prepara el corazón, entonces ahora sí es bueno. Y mire cómo preparó el corazón. ¿Para qué preparó el corazón? Primero, para inquirir la ley de Jehová. ¿Qué es inquirir? En este caso es sinónimo de estudiar, averiguar. Eso significa personalmente. Eso significa que no es cuando yo vengo y me siento. Si en el caso del que estaba estudiando para obtener su grado teológico, no es el que viene y se sienta allí frente al profesor, al catedrático, frente al doctor, para que el doctor le explique. Dice, no, ese había preparado su corazón para él averiguar, para él inquirir, para él estudiar la ley de Jehová. Porque eso es lo primero. Si uno no averigua la ley de Dios, si uno no averigua la palabra, usted sabe que hay gente que cuando le nombran ciertos libros de la Biblia, alguien dijo un día, hermano, en mi Biblia no está, porque no la podía encontrar. Claro, hay libros de la Biblia que se componen de 2 hojitas, muy pequeños, y están escondidos en medio de otros que son más grandes. Y llegó a la conclusión de que no estaba en su Biblia. No lo podía encontrar, no sabía dónde era. Pero este hombre tenía un amor tremendo, hermano. Había preparado su corazón para inquirir. Y qué lindo es estudiar la palabra de Dios con amor. Que a uno le nace estudiar la palabra del Señor. Porque entonces uno se deleita estudiando la palabra de Dios. Pero para poder deleitarse estudiando la palabra de Dios, tiene que estudiarla así, preparando el corazón, o sea, con amor. ¿Usted no ve que hay gente que toma la Biblia y hasta la tira así, ¡pum!, y suena cuando cae la Biblia por allá? O se la dan a los niños para que los niños jueguen. Y los hijos le arrancan las hojas a la Biblia. Los traen a la iglesia. Claro, no es aquí, ¿no? Yo estoy solamente diciendo lo que he visto cuando hago esos viajes por otras galaxias. Los traen a la iglesia y el niño está molestando demasiado, la niña está molestando demasiado. Entonces le pasa la Biblia para que el niño se entretenga. Y el niño saca el lapicero y le raya todas las hojas, le arranca una página. Y ellos, ay, siquiera se entretuvo con la Biblia. Alabado sea el nombre de Dios. Porque no tiene ese amor por la palabra. Mire, cuando uno ama la palabra, no solo ama el contenido, lo que dice, ama el libro sagrado también. Yo no sé usted, pero mire, los judíos, para ellos el libro sagrado, oiga hermano, la Biblia dice que cuando el Señor Jesucristo llegó una vez a la sinagoga, el principal de la sinagoga le pasó al Señor el libro del profeta y lo leyó, y después se lo tenían que devolver al principal y él venía y lo guardaba en un lugar especial. Eso lo sacaban para estudiarlo y volvían y lo guardaban en lugares especiales. Y los que escribían el texto sagrado, hermanos, tenían que bañarse bien, arreglarse bien, y cuando iban a escribir la palabra de Dios, se levantaban de la mesa donde estaban escribiendo, porque en ese tiempo no había imprenta. ¿Se acuerdan? Que la imprenta vino con Gutenberg en Alemania por las épocas de Martín Lutero, ¿se acuerdan? Y no había imprenta, entonces todo era escrito a mano. Y el escriba, el erudito que escribía, y había un consejo de personas revisando que no se le fuera a ir una letra más ni tampoco menos. Pero cuando llegaba la palabra de Dios, se levantaba, ponía la pluma allí en un lugar especial, iba y se lavaba las manos. Y regresaba y con toda reverencia volvía y tomaba la pluma y escribía Jehová o Dios, como usted lo quiera traducir.
Tremendo. Por el amor que los judíos, que siempre eran creyentes, le han tenido a la palabra. Y hasta el día de hoy, los judíos ortodoxos, hermano, los que de verdad creen a la palabra, ellos le llaman la Torá, que compone varias partes del Antiguo Testamento. Hermano, para ellos esto no es un juego. Para ellos la palabra de Dios es algo muy serio, muy tremendo. Y los musulmanes en parte heredaron ese cuidado que tienen los judíos. Porque usted oye a los musulmanes cómo amenazan de muerte por el mundo entero a cualquiera que ni siquiera la haya maltratado el libro, sino que haga una burla de su libro sagrado. Enseguida lo sentencian a muerte. Se ofrece recompensa de tanto para que lo mate. ¿Por qué? Dijo algo malo del libro sagrado que ellos tienen. Y el libro sagrado que ellos tienen no es la Biblia, no es la palabra de Dios. Pero ellos aprecian su libro sagrado y eso se lo heredaron a los judíos. Que los judíos, para ellos el libro sagrado es especial, la palabra de Dios. Y nosotros sí hemos dispuesto el corazón para inquirir, para averiguar la palabra de Dios. La Biblia dice que en el libro de los Hechos dice que había una iglesia o un pueblo que se llamaba Berea. Y que allá fueron Pablo con sus acompañantes predicando la palabra de Dios. Y dice que ellos averiguaban cada día lo que Pablo había dicho y lo comparaban en la escritura para saber si esto era así. Porque ellos no tragaban entero porque Pablo lo había dicho y era Pablo. Pero ellos anotaban. Cuando Pablo daba sus enseñanzas, ellos anotaban y cuando llegaban a la casa volvían otra vez a las escrituras y lo volvían a leer para ver si Pablo había dicho lo que de verdad decía que la palabra de Dios decía. Para comprobar que Dios decía eso. Y hoy día hay tanta gente que no averigua, que no inquiere, que no estudia la palabra del Señor. Cualquier cosa que cualquiera diga se repite. Incluso algunos han inventado textos. Algunos dicen, sí, porque es que la palabra de Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y uno les pregunta, ¿y dónde dice eso? Y dicen, en San Isidro 20:15. Ni existe el texto, ni existe el libro. Pero ellos se lo inventan. Porque como no averiguan, no estudian, no inquieren en la palabra de Dios. Y mucha gente hoy día se confía de sus predicadores. Pablo era un buen predicador, pero los de Berea no se confiaban de Pablo. Ellos decían, predicó bueno. Y se sentía la unción y la gracia de Dios. Qué bueno, ahora vamos a la casa a mirar la Biblia otra vez. Y cuando llegaban a la casa decían, esto estuvo bueno, miremos la Biblia otra vez a ver si es cierto todo lo que dijo Pablo. Porque hay que inquirir en la palabra de Dios, hermano. Hay que inquirir en la ley de Dios. Si uno no estudia, si no averigua, nunca aprende. Y uno no aprende igual cuando alguien le explica a cuando uno averigua. Por eso en la universidad, que es donde se considera el centro de estudio superior, a los estudiantes ya no les dicen como cuando estaba en primaria. Cristóbal Colón nació aquí, allá en el año tal, en la ciudad tal, el país se llamaba tal, y su esposa se llamó fulana, si era que la tenía, los barquitos donde venía era este y este, y iba para tal parte y se extravió. Y bueno, le decían todo, pero cuando llega a la universidad, le dicen, el próximo miércoles hay parcial sobre Cristóbal Colón y sus viajes. Ya. ¿Cierto o no es cierto? ¿Y qué tiene que hacer el estudiante universitario? Corra
Mire a ver si hay una biblioteca virtual por ahí en cualquier lugar donde usted consulta. Mire a ver qué libros encuentra. Si no encuentra, no tiene acceso a la internet, vaya a la biblioteca de la universidad. Mire a ver cuántos libros se encuentra y consúmalos todos, porque no sabe qué le van a preguntar. Pero, ¿cuál es la técnica? Los que quieren que usted aprenda mucho saben que lo que ellos le digan a ustedes muchas veces no se le va a quedar porque está mascando chicle. Porque está pendiente de que el celular, que lo va a llamar la novia o el novio preciso allá en la hora de clase. Ellos saben que así no va a aprender, pero entonces le dicen, próximo miércoles hay aquí un parcial sobre Cristóbal Colón y sus viajes. Mire a ver si aprende o no. Y cuando usted agarra el libro usted mismo, subraya. Esto puede ser una pregunta. Y vuelve otra vez. Y cuando ya todo el libro, vuelve y dice, voy a volverlo a mirar por si acaso se me escapó algo que es interesante y que a este profesor se le puede ocurrir. Y vuelve y subraya. Y vuelve y subraya hasta que el libro está todo aquí. Porque usted sabe, si no, puedo perder el parcial. Se me baja el promedio. Y bueno, no quiero que eso pase. ¿Qué es lo que quiere decir? Que ellos saben que es cuando uno estudia a uno mismo que uno aprende más. Cuando le dicen también aprende, ¿verdad? Pero no hay nada como cuando uno mismo estudia. Y la iglesia de Jesucristo tiene que preparar su corazón para estudiar la palabra de Dios. Porque no hay manera que mejor le quede que cuando usted y yo estudiamos individualmente, particularmente y en privado la palabra de Dios. Y uno mismo toma y subraya por si acaso. Mire, hermanos, muchas veces cuando usted se dedica a estudiar la palabra así, usted si no tiene memoria buena para los números, dice, ay, no me acuerdo del número del capítulo ni del versículo, pero dice así y lo dice. Y hay alguien por ahí que sabe y le dice, yo le ayudo, queda en tal parte. Y usted va a encontrar, y así dice. Porque quedó grabado en su corazón. Y lo que importa es que la palabra de Dios quede grabada en el corazón. Y para que la palabra de Dios se grabe en el corazón, la palabra tiene que ser estudiada por la persona. ¿Sabe usted que el libro de Hebreos nos dice, porque la palabra de Dios es viva? ¿Y qué más? Y eficaz. ¿Y qué más dice? Y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Y qué más dice? Y penetra hasta partir el alma. ¿Qué más? Las coyunturas. ¿Qué más? Los tuétanos. ¿Y qué más? Discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Bueno, y si eso es así, ¿por qué algunos no? Porque mire, la palabra de Dios tiene que penetrar hasta el alma. Cuando usted oye la palabra de Dios una vez, por ejemplo, usted oye que la palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ya. Se enfrenta a un problema y no actúa como dice ese texto. Pero hay otro que cuando le llega a la situación dice, no me preocupe, hermano, todo lo puedo en Cristo. Y automáticamente reacciona porque esa palabra ya le partió hasta el alma. Y está impregnada allá, dentro de su ser espiritual. Está impregnada ya, como impresa. Como dijo Job, tráigame un cincel de hierro. Que mis palabras sean esculpidas con plomo, con hierro. Así tiene que quedar esculpida la palabra allá adentro en el corazón. Tiene que partirle a uno el alma y las coyunturas y metérsele hasta los tuétanos. Entonces la palabra ahora sí se vuelve automática.
¿Sabe lo que quiere decir eso, hermano? Que la palabra de Dios le parte a uno el alma y se le entra hasta las coyunturas. Las coyunturas es donde se une cada hueso con su hueso y se forman las articulaciones. Ahí están las coyunturas. Y luego los tuétanos es la parte más central de un hueso. ¿Es así o no es así? La palabra de Dios tiene que llegar a entrar, hermano, en uno hasta el alma y metérsele por el centro de los huesos. Porque hay gente que no puede hacer la palabra y no puede vivir ciertas partes de la palabra. ¿Ah? Porque esa palabra no está metida en sus tuétanos. Si estuviera metida, ya lo hubiera partido el alma y se lo hubiera metido entre los tuétanos. Reacciona automáticamente para hacer esa palabra. O sea que hay mucha gente luchando para vivir la doctrina de la palabra de Dios y luchando por hacer unas pequeñas cosas acerca de la santidad interna o externa. Cosas pequeñas, pero no es capaz. Unas peleas bárbaras con unas cosas mínimas. ¿Lo vuelvo a decir? De unas peleas bárbaras con unas cosas mínimas. Pero se pega de eso mínimo y arma una cosa tremenda. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no le ha partido el alma, ni la palabra de Dios se le ha metido por los tuétanos. Pero si la palabra de Dios le parte el alma a uno y se le mete por los tuétanos, la reacción automática del cristiano es hacer esa palabra. Es vivir esa palabra. Eso es automático. Eso no es como la gente cree que es que a uno lo toman de la oreja y le hacen así y lo llevan a ver, ¿va a hacer esto? Y los que no dejan que la palabra de Dios entre, cuando encuentran una iglesia o un creyente donde se le enseña y ese creyente luego él mismo va y toma y come de la palabra y come de la palabra hasta que se le mete por los huesos la palabra, allá le partió el alma, se le metió por los tuétanos y vive para la gloria de Dios. Entonces le dicen, uy, usted sí es fanático. Uy, usted sí es radical. Pero un hermano que de esos que la palabra se le había metido hasta por los tuétanos dijo, hermano, mire, dígame lo que quieran, pero si la palabra de Dios dijera que para yo llegar al cielo, aparte de recibir a Cristo, tenía que andar vestido de blanco todos los días yo me vestía de blanco. Porque Dios lo dice. Y alguien estaba discutiendo el milagro que Dios hizo con Jonás, cuando la palabra de Dios dice que un gran pez se tragó a Jonás. Y siempre hay los escépticos que son cristianos, pero la palabra de Dios nunca le ha partido el alma ni se le ha metido por los tuétanos. Y entonces dicen, no, eso es un simbolismo, eso es una parábola. No es cierto. Eso no puede ser, científicamente está comprobado que no puede ser. Jonás no podía vivir en el vientre de un gran pez por 3 días. Pero este hermano era predicador y dijo, mire, ustedes digan lo que quieran. Dios dice que un gran pez se tragó a Jonás y que estuvo 3 días en el vientre de ese pez y que salió vivo. Y si ustedes no lo creen, no me importa. Dijo, pero les voy a decir algo más. Ahora, si la palabra de Dios dijera que fue Jonás el que se tragó un gran pez, yo también lo creía. Porque esto no se trata de explicaciones científicas. Esto no se trata de poner a Dios ni su poder bajo el lente de un microscopio. No, señores, nuestro Dios es rey, nuestro Dios es Señor, nuestro Dios es soberano. Por eso la palabra de Dios dice que Él es Dios todopoderoso. Nuestro Dios no es un hombrecito de barro que queda bloqueado con el primer problema. Hay gente que los problemas lo detienen. Hay gente que cuando tiene el primer problemita y si fuera un gran problema, pues un problemita. El apóstol Pablo dijo, tengo por cierto que estas pequeñas aflicciones del tiempo presente no son comparables
con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Son cosas muchas veces ínfimas, hermano, pequeñísimas, sin valor, sin sentido, pero esa cosa sin valor y sentido ya lo tiene. Ay, ¿usted por qué no quiere caminar más en el Señor? Ay, porque yo creía que en el camino de Dios hay amor. Pero imagínese que la última vez fui a la iglesia y una hermana iba pasando por el lado y me miró así. Ay, yo mejor no camino, porque si eso es ser cristiano. Los ojos de una hermana le hacen que usted le pierda el amor al Señor. Eso, oh Dios, tenga misericordia de nosotros. A mí ustedes me pueden mirar como quieran, hermano. Si me miran bien, le doy gloria a Dios. Y si me miran mal, también le voy a dar gloria a Dios. Y si su mirada fuera tan fea que ya no me la puedo aguantar, entonces me pondría gafas oscuras y seguiría dándole gloria al Señor. Porque ¿qué tiene que ver su mirada o sus ojos con mi amor por el Señor? Si usted no es el Señor, usted es un hijo de Dios que está luchando en el camino de Dios, al igual que todos los demás. Como dijo el apóstol Pablo, me olvido ciertamente de lo que está atrás y prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento a Cristo Jesús. ¿Qué tiene que ver la mirada de mi hermano o mi hermana con mi amor al Señor? Déjelo que mire, para eso le dieron ojos. Ay, hermanos, que usted no sabe, no era solo que me miraba, es lo que ha dicho de mí. ¿Y qué tiene que ver la lengua de otro con mi amor al Señor? Déjelo que hable, ¿no ve que para eso le dieron lengua? Él tiene todo el derecho de hablar. La lengua se hizo para eso y algunos la usan bien. Bien aceleradamente. La palabra de Dios dice que hay gente que en sus lenguas y debajo de ellas tienen veneno de áspides. Pero ¿qué tiene que ver la lengua de aquel con mi amor por el Señor? Oh, si ese no es el Señor, el que tenga una lengua así no es el Señor. Es un cristiano como yo, que quisiera también terminar su carrera y se equivocó y dijo algo que a mí no me gusta acerca de mí. Pero dele gloria a Dios y diga: te doy gracias, Señor, porque le diste lengua a todos los seres humanos y tienen todo el derecho de decir lo que ellos quieran, pero tú sigue siendo mi Dios, mi Rey, mi Señor, el objeto de mi adoración. Aleluya, amén, hermano. Entonces este hombre preparó su corazón para estudiar la ley de Dios, para inquirir la ley de Jehová. Y luego dice, y también preparó su corazón para cumplirla. Porque una cosa es estudiarla y ver que es bonita, y otra cosa es hacerla. Hacer la palabra de Dios, lo mejor que le pueda pasar a uno. Vivir la palabra. Hay gente que se complica, hermano, con la palabra. Mandan a reunir otro concilio de Jerusalén, del mismo capítulo 15 de los Hechos. Hermano, vamos a hacer un concilio de Jerusalén o de donde esté, para mirar otra vez y revisar si el texto sagrado quería decir exactamente lo que dice. Porque yo encuentro tan duro hacer esta partecita de la escritura. Una vez había un concilio de ese tipo. La gente estaba tratando de dilucidar si entrar al teatro para ver todo tipo de películas era bueno o era malo. Y una vez fui preguntado y le dije: mire, eso es sencillo. Arme un culto de adoración en medio de la película. Si usted se siente cómodo levantando las manos allá, ya usted sabe que el Espíritu de Dios está ahí, lo está apoyando. Pero si usted se siente como una cucaracha en medio de una cantidad de gallinas, ya usted sabe que el Señor se salió de ahí, lo dejó solo y que está en el lugar que no le corresponde. Pero hay gente que quiere mirar si lo que dice Dios es verdad o es mentiras. Todo porque la palabra de Dios no le ha entrado hasta partir el alma ni por los tuétanos. Entonces no la puede vivir.
¿Usted sabe cuánta cantidad de gente hay hoy complicada por vivir? Mire, la mayoría de gente hoy día ha entrado en una moda mundana, donde dicen: tranquilo, hermano, que lo de afuera no importa. Dios conoce el corazón y Dios lo único que mira es el corazón. Pero yo le pruebo a usted por la palabra que Dios mira mucho más que el corazón. Y si no, Dios no dijera: porque así se vestían aquellas santas mujeres que en otra época también invocaban el nombre del Señor. ¿Por qué habla del vestido? ¿Por qué habla de la apariencia física? Si Dios no mira sino el corazón, ¿por qué habla de la manera que nosotros debemos tener nuestra conversación? Dice: ni truanerías, ni palabras soeces. Si Dios solamente mira el corazón, ¿por qué se fija en lo que uno habla? Si Dios solo mira el corazón, ¿por qué se fija como uno viste? Es que es igual que usted y yo. Si yo le digo a usted: mire, hermanos, perdonen que este vaso está sucio por fuera, hermano, pero yo no miro sino el corazón, lo de dentro, y el agua está limpiecita, tómesela. Usted la ve toda llena de... mis manos estuvieran llenas de tierra y hubiera sudado, y después de haber agarrado el vaso quedan todas las líneas de ese mugre allí, pegado al vidrio del vaso. Y le digo: tranquilo, hermano, yo no miro sino lo de adentro. El agua está limpia, mire, yo mismo la saqué. Tómesela. Lo primero que usted va a decirme es: gas, guácara. Pastor, yo le creo a su palabra, pero quién sabe si alguna de la mugre de afuera ya se haya metido ahí adentro. Por favor, pastor. Y es que el solo aspecto, diríamos algunos, me produce náuseas, me produce repugnancia. Yo no acercaría ese vaso a mi boca así tan fácil como usted lo cree, pastor. Y sabe lo que el Señor dice en su palabra: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Y Dios también vomita. Dios también vomita y a Él también le dan náuseas. Y nosotros debemos vivir de tal manera que al Señor no le den náuseas, porque le aseguro una cosa: que un vómito, hermano, de Dios mismo debe ser una cosa muy terrible. Usted ve la gente que Dios ha vomitado como anda por ahí, en la apostasía total, pintados de cristianos y viviendo peor que cualquiera que nunca ha conocido a Cristo, haciendo barbaridades. ¿Por qué? Porque nunca ha amado la palabra ni quiere vivir. Pero a Dios le interesa lo de dentro y lo de fuera. Y por eso los hombres de Dios deben parecer hombres de Dios. No debe ser un gamín de la calle. El hombre de Dios no debe ser un gamín de la calle, por allí sin ropa, andando por las calles. Ni en la casa tampoco sin ropa. Si Dios no mirara sino lo de dentro, ¿por qué vistió a nuestros primeros padres después que cayeron en pecado? ¿Y por qué les quitó sus hojitas de higuera y les puso una túnica de pieles? Pero hoy día muchos cristianos quieren quitarse la túnica de pieles para volverse a vestir con hojitas de higuera. Y estoy hablando en el término literal de la palabra. Hoy día muchos cristianos quieren andar vestiditos de hojitas de higuera, que se le vea un poquito por aquí y un poquito por allá. Algunos este tipo de predicación le parece pasada de moda. Pastor, tan bueno que iba el mensaje, ¿por qué lo dañó? Ahora mi pregunta es: ¿por qué se le dañó a usted el mensaje si estaba tan bueno? Hay quienes no quieren hablar de estas cosas, pero Dios sí quiere que hablemos de estas cosas.
Porque aquí dice que este hombre había dispuesto su corazón para hacer la palabra de Jehová, para hacer lo que dice la ley de Dios. Y es que el cristiano tiene que tener amor suficiente para hacer lo que Dios dice. Mire, si lo que Dios dice que uno haga es esto o aquello, hágalo de todo corazón, con todo amor para el Señor. Usted sabe que la mujer cristiana deje su cabello adecuado, largo, bonito. Además de que dicen por allí que el cabello largo en la mujer es muy femenino, además de todo eso, es que es la voluntad de Dios. Entonces la mujer cristiana debe dejar su cabello largo. Qué afán de andárselo recortando si Dios dice que a Él le gusta que la mujer tenga su cabello largo. Debe hacerlo con amor para el Señor. Ay, no, hermano, es que esa no es la moda. ¿Y acaso usted vive para la moda? ¿Usted no vive para Dios? Y el hombre, la palabra de Dios dice al contrario. El hombre para Dios se ve bien con su cabello recortado. Y dice que si se lo deja crecer, eso va en contra. Porque el hombre tiene ese cabello corto que Dios se lo ordenó así, como parte de su posición como hombre. Pero hoy día hay hombres con su colita de caballo en las plataformas también, con su soberana colita de caballo por aquí. Y cuando cantan eso, la colita de caballo va para allá y para acá. Y yo tengo gozo en mi alma. Y dele vueltas al cosito. Y dando la vueltecita. Y también allá la cola de caballo le da la vueltecita. Pero la palabra de Dios dice que no debe ser así. Ahora, ¿por qué esas personas lo hacen así? Dice, ay, hermano, no sea tan fanático, pastor. Mire, si usted no mencionara esas cosas, usted sería un tremendo predicador. Pero lástima que cuando usted ya está bien inspirado y dice las cosas más bonitas, después el mensaje se daña. Pues yo no tengo ningún interés en ser un excelente predicador. Tengo interés en decir lo que Dios dice en su palabra. A mí realmente no me interesa el concepto que la gente tenga acerca de mí como predicador. De hecho, yo sé que no soy buen predicador. ¿Por qué? A mí me han hecho exámenes. Y yo tengo algún pequeño conocimiento. Pero cuando llega el momento de predicar, me dice, usted es mal predicador. Y eso sí, ¿por qué? Usted toma un tema y le dedica más minutos a un punto que a otro. Y eso va en contra de la homilética. Y se le quedan puntos sin decir, etcétera, etcétera. Yo sé que es así. Mire, tengo como, yo no sé, 50,000 mensajes guardados que me falta predicar los últimos 2 puntos. Ustedes mismos saben que les debo puntos de otros mensajes. Y en esta noche le quedo debiendo otro punto de este mensaje. Pero realmente a mí no me conmueve qué concepto tenga usted de mí como predicador. Yo no predico para que usted diga que yo sé predicar. Yo predico para decirle lo que Dios quiere que yo le diga de su palabra. Y si usted me entendió, con eso me basta. No estoy diciendo si usted se sintió agradado. Yo no predico para que usted se sienta agradado. Si se equivocó, yo no predico para que la gente se sienta bien. Yo predico para decirle a la gente lo que Dios quiere que yo le diga. Y si usted me entiende eso, ya está bien. No quiero decir que con que usted me entendió está agradado. Porque usted puede entenderme y quedar totalmente desagradado conmigo. Y yo le doy gracias a Dios por eso. ¿Sabe por qué? Porque un predicador al cual su mensaje le caiga bien a todo el mundo está en problemas. Está en problemas. Quiere decir que su mensaje no toca ningún punto sensible de nadie. Su mensaje no es un mensaje de confrontación del ser humano con su condición y la palabra de Dios. Por eso le cae bien a todo el mundo. Porque en el momento que el mensaje confronta al ser humano con la palabra de Dios y con su propia condición, en ese momento tiene que haber quien no queda contento.
Porque la palabra de Dios lo dice. El Señor Jesucristo lo dijo, San Juan capítulo 3. Dice, el que está en tinieblas no viene a la luz, para que no se haga manifiesto que sus obras son hechas en tinieblas. Y cuando la luz llega, el que le gusta las tinieblas se incomoda. Y usted verá que esa reacción es propia del ser humano. Y ya terminé de esta noche. Pero esa reacción es propia del ser humano. Cuando usted ve que hay un lugar donde los ladrones les gusta estar, usted les pone lámparas para que haga luz por la noche, y ellos vienen a las escondidas y le tiran a las lámparas para apagarlas. Las revientan para que no haya luz, porque a los ladrones nunca les ha interesado. Entre más oscuro sea donde van a robar, mejor para ellos. Y al que anda en tinieblas no le interesa que la palabra de Dios brille. Si le puede tirar a la lámpara que lo está alumbrando, ¡pah!, para reventarla, a ver si hace oscuridad, lo haría con gusto. Menos mal que esta lámpara de la palabra no la apagan las pedradas, no la apagan los golpes. ¿Estamos? Esta lámpara de la palabra se mantiene brillando, no importa cuánta piedra le tiren. ¿Puede usted levantar sus manos por eso? ¿Puede decir gracias, Señor, que tu palabra sigue alumbrando, no importa cuánta piedra le tiren? ¿Puede usted decir gracias, Señor, que tu palabra es verdad, tu palabra es real, tu palabra es genuina? Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos aman esta palabra? El orden de Esdras para con la palabra. Les quedo debiendo un punto para cuando el Señor nos lo conceda. Vamos a levantarnos, por favor.